Vamos a empezar por pensar un poquitico qué nos sugiere este título. Si nosotros escuchamos reactivo límite, ¿qué podemos pensar? ¿Qué se les puede ocurrir? Cuéntenme. Que pueda haber dentro de una sustancia sobre otra. Discúlpame, no se te escuchó la frase completa. O sea, el límite de gramos o milímetros que pueda haber sobre una sustancia o algo así. Bueno, puede ser, sí, por ahí puede estar enfocado, límite de gramos. ¿Qué otra cosa podríamos pensar con respecto al reactivo límite? Bueno, para hacernos una idea más o menos de esta situación, vamos a mirar el siguiente esquema. Y ustedes me van a contar qué deducción podemos sacar de ahí. Ahí nos hacen una pregunta y vamos a darle respuesta a esa pregunta. Entonces, miremos qué está sucediendo. El que quiera responde la pregunta que aparece allí. Que con varios productos se puede formar algo. Bueno, tenemos una serie de sustancias a partir de las cuales vamos a formar algo. Muy bien. Eh, pero la pregunta que nos están haciendo es, ¿qué limita la producción de sándwich? Bueno, dice Samuel, el queso. Yo no se te entendió muy bien. El queso es el que no- ¿Por qué razón? Bueno, en este caso sí nos preguntan quién, ¿no? Es el queso, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Suficiente queso para agregar a los panes. Ajá, muy bien. No hay suficiente queso, ¿cierto? Es decir, hay una cantidad de queso, fíjense acá tenemos 7 panes y solamente 5 rebanadas de queso, o 5 lonjas de queso. Entonces, teniendo en cuenta que para cada pan, para la producción de cada sándwich, se requiere un pan y un queso, entonces, cuando llegamos a los 5 sándwiches, el queso finaliza, no hay más. Entonces, eso hace que nos quede una cantidad de pan en exceso, pero ya no podemos generar más sándwich. Ahora, ¿qué es lo que sucede en una reacción química? Algo similar. Tenemos unos reactivos que están representados por el pan y el queso, es decir, las sustancias que van a interactuar, y tenemos uno o más productos. Y ese producto va a verse limitado, la cantidad de producto que yo pueda generar va a verse limitada por alguno de los reactivos. Es decir, el reactivo que se agote primero, que se acabe primero, va, no me va a permitir generar más producto. ¿Sí? A eso es a lo que nosotros llamamos reactivo límite. Entonces aquí lo vimos en un ejemplo de la cotidianidad. ¿Mm? Pero es para representar lo que pasa en las reacciones químicas. Entonces vamos a mirar em, la definición de lo que es reactivo limitante o límite. Entonces decimos que es aquel reactivo que se consume totalmente en una reacción. Fíjense que en el caso del queso se acabó, se consumió total en la elaboración de los sándwiches. Asimismo pasa en una reacción química. Hay un reactivo que se acaba, que se consume totalmente dentro de la reacción. De este reactivo va a depender la cantidad máxima de producto que yo pueda formar.
Fíjense que del queso dependía la cantidad máxima de sándwich que yo pudiera formar. Podía tener más pan, ¿cierto? Pero no importa, porque el queso era el que me estaba determinando la máxima cantidad de producto. Al terminarse ese producto, ya no se podía formar más. Entonces, al acabarse el reactivo límite, ya no puedo seguir formando producto porque necesito ese reactivo para poder llegar a formar el producto. Entonces, cuando una reacción se acaba, es básicamente por eso, porque el reactivo límite o limitante ya reaccionó, se consumió por completo, se acabó y no tengo la opción de generar más producto. Entonces, el reactivo límite, volvemos a decir, es el que se acaba, el que se eh, agota totalmente en el momento de una reacción química. Tomamos el apunte, por favor, de la definición. Ok, continuamos. En cuanto al reactivo límite, se debe calcular. Y para calcular el reactivo límite, pues necesitábamos, obviamente, conocer las relaciones estequiométricas, porque desde ahí partimos para poder determinar el reactivo límite en una reacción química. Ok. Entonces, para calcular el reactivo límite, vamos a mirar una serie de ejemplos de ejercicios. Como vuelvo y repito, debemos partir de las relaciones estequiométricas. ¿Sí? Desde allí empezamos el proceso y digamos que a diferencia de lo que hacíamos anteriormente, donde solamente trabajábamos un reactivo, o sea, dos sustancias, en esta ocasión tenemos que establecer para cada ejercicio dos relaciones estequiométricas, no solamente una, sino dos relaciones estequiométricas. Entonces, por favor, prestamos atención a la explicación para que después no nos vayamos a perder en el proceso. Tenemos aquí el siguiente ejemplo que nos dice, ¿qué masa de CO2 se producirá al reaccionar 8 gramos de metano con 48 gramos de oxígeno en la combustión del metano? Fíjense que en los ejercicios anteriores manejábamos un solo dato numérico. En esta ocasión vamos a manejar dos datos numéricos. Y anteriormente habían dos sustancias involucradas. En esta ocasión, como mínimo, vamos a tener tres sustancias involucradas. Como se trata de determinar cuál de los reactivos, siempre los reactivos van a estar involucrados, siempre. ¿Sí? Si tenemos dos reactivos estarán involucrados. Si tenemos tres reactivos, los tres reactivos estarán involucrados. Porque lo que necesitamos averiguar es cuál de los reactivos me está generando o me está limitando la producción en la reacción. Entonces, hacemos lo mismo que en el caso anterior, pero lo que quiero que miremos en los casos anteriores es que alguno me diga qué tipo de relación estequiométrica vamos a trabajar en este ejercicio. Recuerden que tenemos 6 relaciones estequiométricas: mol-mol, masa-masa, volumen-volumen, mol-masa, mol-volumen y masa-volumen. Entonces, ¿cuál de las relaciones estequiométricas será la que vamos a trabajar en este ejercicio? Mol masa. Ok, dice Samuel y Brian, masa-masa, alguien dijo mol-masa. En este caso, fíjense que nos están preguntando en términos de masa, ¿cierto? Nos dicen qué masa de CO2. Entonces, es masa. Y se producirá al reaccionar 8 gramos. Los datos también los están dando en términos de masa. Por lo tanto, la relación es masa-masa. ¿Sí? Masa-masa. Entonces, nos piden los datos en términos de masa, en términos de gramos, y nos dan los datos también en términos de gramos. ¿Listo? Ahora, vamos a determinar
¿Cuáles son las sustancias que están involucradas en nuestro ejercicio? Vuelvo y repito, cuando tenemos ejercicios de reactivo límite, siempre los dos reactivos van a estar involucrados y van a ser las sustancias de que nos van a dar la información. Entonces, fíjense que nos dicen 8 gramos de metano. Entonces, aquí tenemos el metano. Bueno, la reacción ya está balanceada, ¿no? Es importante recordar eso, que la reacción esté balanceada. Listo, tenemos por un lado el metano y por otro lado nos dan también los gramos de oxígeno, los gramos de oxígeno, ¿no? Entonces, siempre los dos reactivos van a estar involucrados y por lo general vamos a encontrar un solo producto involucrado. En este caso, ¿cuál es el producto sobre el cual nos preguntan? El CO2. El CO2, ¿cierto? Porque es lo primero que nos dicen, ¿qué masa de CO2? Entonces, en ejercicio de reactivo límite, generalmente lo que siempre nos van a preguntar es por el producto. ¿Cuánto producto voy a obtener a partir de unas determinadas cantidades de reactivo? Ya tengo mis tres sustancias involucradas. Como es una relación masa-masa, pues a todos tengo que determinarles las masas relativas, ¿cierto? Entonces, por un lado, voy a empezar desde aquí para que me alcance el espacio, aunque de todas maneras, igual vamos a tener que de pronto copiar una parte y luego el resto. Entonces, tenemos el carbono. De acuerdo con nuestra tabla periódica, la masa del carbono son 12 gramos. ¿Cuántos átomos de carbono tenemos en el metano? ¿Cuántos átomos de carbono hay en el metano? Uno, muy bien, Sara. Solo tenemos un átomo de carbono, que son 12 gramos. El hidrógeno, de acuerdo con nuestra tabla periódica, tiene una masa de 1 gramo. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tenemos? 4, muy bien. Entonces, en total tendremos 4 gramos. Y la sumatoria de todo, 16 gramos. Como solo tenemos un mol, entonces la suma simplemente será esa, 16 gramos. Pasamos con el oxígeno, O2, ¿cierto? Sabemos que la masa del oxígeno, de acuerdo con nuestra tabla periódica, es 16 gramos. ¿Por cuántos átomos? 2, muy bien. Entonces tendremos 32 gramos. Estos 32 gramos equivalen a un mol, pero mi ejercicio dice que tenemos 2 moles. Entonces, recuerden que esto es importante. Algunos no lo tuvieron en cuenta en el ejercicio de la evaluación trimestral y en esto se equivocaron. 32 gramos de oxígeno, que son un mol. Un mol de oxígeno. Entonces, en este caso, 2 por 32 dividido en 1 nos va a dar 64 gramos de oxígeno. Y ya tenemos la segunda relación o el segundo dato en términos de gramos. Y por último, entonces el CO2, ¿cierto? El CO2 es el último compuesto del que debemos determinar la masa. Entonces, el carbono son 12 gramos. En este caso tengo un solo átomo de carbono. Entonces seguimos 12 gramos. El oxígeno son 16 gramos por 2 átomos. Serán 32 gramos. En total, el dióxido de carbono, 44 gramos. Como solo tenemos un mol,
entonces ese será el valor. Entonces, tenemos las tres sustancias, o los tres valores que nos van a permitir hacer los factores de conversión. 16 gramos por el lado del metano, 64 gramos por el lado del oxígeno y 44 gramos por el lado del dióxido de carbono. Ahora, ¿qué es importante aquí? Tenemos dos valores numéricos. Por cada valor numérico que me dan, debo establecer una relación estequiométrica para resolver mi ejercicio. Entonces, parto del primer valor que me dan, 8 gramos de metano. Entonces, vamos a la relación estequiométrica con 8 gramos de metano. 8 gramos de metano por, entonces abajo colocamos los 16 gramos de metano. ¿Y con quién lo vamos a relacionar? Recuerden que vamos a mirar es el producto. Entonces siempre relacionamos el reactivo, ¿cierto? El reactivo con el que estoy trabajando en relación con el producto, siempre con el producto. ¿Sí? Siempre con el producto porque lo que necesito averiguar es la masa de CO2, ¿sí? Lo que voy a averiguar es cuánto CO2 se produce. Entonces, decimos 44 gramos de CO2. Cancelamos aquí gramos con gramos y hacemos nuestra operación en la calculadora. Entonces decimos 8 por 44 dividido en 16. Y eso nos da 22 gramos de CO2. 22 gramos de CO2. Entonces, en este caso, tenemos la cantidad de CO2 que se puede producir a partir del metano. Eso es lo que podemos producir a partir del metano. Ahora vamos con la otra parte, con la cantidad de dióxido de oxígeno. Y aquí nos dicen que tenemos 48 gramos de oxígeno. Entonces vamos a establecer otra relación estequiométrica, pero ahora con el oxígeno. Entonces decimos 48 gramos de oxígeno por, y hacemos nuestra relación ahora entre el oxígeno y el dióxido de carbono, porque esas son las dos sustancias que tenemos que revisar. Entonces el oxígeno me dicen que 64 gramos de oxígeno, ¿cierto? Me producen 44 gramos de dióxido de carbono. 64 gramos de oxígeno me producen 44 gramos de dióxido de carbono. Entonces hacemos el mismo proceso, ¿cierto? Entonces nuestra multiplicación 48 por 44 dividido en 64. Y eso nos da 33 gramos de CO2. 33 gramos de CO2. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos masas de CO2 que tenemos ahí es la que realmente se produce? ¿Se producen 22 gramos de CO2 o se producen 33 gramos de CO2? A ver, Alejandra Chaparro, cuéntanos. ¿Cuál de las dos masas crees que se produce? ¿22 gramos de CO2 o 33 gramos de CO2? ¿Tres? 33, ¿por qué? ¿Me probé? ¿Por qué razón?
No sé. Ok, analicemos la situación de acuerdo a lo que vimos al inicio del reactivo limitante. Entonces, Mauri, cuéntame tú cuál de las dos crees y por qué. ¿Mauri está conectado? Parece que no. Sí, no te llamé, te estoy preguntando cuál de las dos cantidades de sustancia es la que realmente se produce y por qué. ¿Se produce en 22 gramos o se produce en 33 gramos? Bueno, parece que Mauri anda en otra cosa. Catalina, Fajardo, cuéntame cuál de las dos y por qué. La verdad, pues no sé, profe, porque digamos que ahí en la pregunta como los gramos de CH4 y Ujú. los de oxígeno, pero en los 8 gramos están en la primera y en la otra veo que están los 48 gramos, entonces pues no sabría decirte cuál de las dos consideraría el resultado final. Ok, pongan atención. Acuérdense lo que vimos al inicio de los panes y los quesos, ¿cierto? Uno de ellos son los panes y otros son los quesos. Entonces, con 8 gramos de metano que tengo, puedo producir 22 gramos de dióxido de carbono. Eso es lo que averiguaría. Con 48 gramos de oxígeno, puedo producir 33 gramos de dióxido de carbono. Voy a hacer reaccionar los 8 gramos de metano con los 48 gramos de oxígeno, ¿cierto? ¿Cuánto de eso puedo conseguir en dióxido de carbono? Brian Valero. Señora, profe. ¿Cuál de las dos cantidades de dióxido de carbono se va a producir? Pues yo creo que son 22 gramos, ¿Por qué crees eso? porque ahí en la pregunta están hablando de combustión. Sí, claro, la combustión del metano es con el dióxido de carbono. Perdón, la combustión del metano es con el oxígeno. Esa es la reacción de combustión. El metano con el oxígeno. Bueno, ¿alguien quiere dar otra razón por la cual podría ser el uno o el otro? Yo diría que 22. ¿Por qué razón, Santiago? Digamos, es como el menor, entonces no puede, o sea, sí por ser el menor, está ahí limita. Exactamente, tienes toda la razón. El que produce la menor cantidad y me está limitando la reacción. Por eso siempre se va a producir la menor cantidad. Cuando llegamos a 22 gramos se acaba el metano. El metano viene a ser como el queso, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos a 22 se acaba el metano. Y así con el oxígeno yo pueda producir 33. Si ya se acabó el metano, yo ya no puedo seguir produciendo dióxido de carbono porque necesito los dos reactivos para formar el producto. Entonces resulta que cuando llegamos a 22 gramos, cuando llegamos a 22 gramos, aquí, el metano se acaba, ¿sí? El metano se acaba, ya no hay más. Los 8 gramos de metano que tenía me dieron para producir 22 gramos de dióxido de carbono. No tengo la posibilidad de producir nada más, ¿sí? Se acabó, no hay más. Entonces ya no puedo seguir produciendo dióxido de carbono. Así con el oxígeno hubiera podido llegar a producir 33.
¿sí? Pero como el metano se acabó, hasta ahí llegamos. Entonces, en este caso, el metano, CH4, es mi reactivo límite. Él es el reactivo límite. Y yo puedo producir hasta ahí, hasta ahí. Entonces la respuesta sería que, ¿qué masa de CO2 se producía? 22,22 gramos. No puedo producir nada más. Solamente 22 gramos de CO2 porque el CH4 me está limitando la reacción y hasta ahí puedo llegar. Entonces, fíjense la diferencia entre los ejercicios de relación estequiométrica y los de cálculo de reactivo límite. En este caso, tengo que calcular, hacer dos ejercicios de relación estequiométrica para poder determinar la cantidad que se produce. Y esa cantidad que se produce siempre va a ser la menor. Siempre va a ser la menor. Porque en el momento en que se acaba esa sustancia, ya no puedo seguir produciendo más de la otra. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Ok, recomendación, chicos, atentos, pendientes de lo que estamos haciendo. Que hay unos por allá que andan en otro cuento y después, por eso es que no entendemos y no podemos desarrollar las actividades. Entonces, por favor, tomamos el apunte de este ejercicio. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Dice, si se tienen 7,6 gramos de cloro gaseoso en un recipiente y se introducen 2,3 gramos de sodio, se forma cloruro de sodio. ¿Qué masa de esta sal se pudo haber formado como máximo? Ok, entonces tenemos nuestras tres sustancias. Fíjense que en este caso solo hay tres sustancias en la reacción. Las tres están involucradas. Son dos reactivos y un solo producto. Entonces ya sabemos cuál es la dinámica. Empezamos por determinar las masas porque esta también es relación masa-masa. Fíjense que los datos nos los dan en gramos y el resultado también nos lo piden en términos de gramos. Entonces empezamos por el sodio. Tenemos un átomo de sodio, el sodio tiene una masa de 23 gramos aproximadamente. En la tabla encontramos 22,99. Entonces lo redondeamos a 23 gramos. Y me dice que tengo 2 moles. Entonces, esos 23 gramos corresponden a un mol. Entonces decimos 2 moles de sodio por, voy a borrar esa línea, un mol de sodio, que son 23 gramos. Entonces lo mismo, cancelamos, ¿cierto? Moles con moles. Y de sodio voy a tener entonces 23 por 2 dividido en 1, que serían 46 gramos. Ahí ya tenemos la masa de sodio. Por otro lado está el cloro. Ya habíamos dicho anteriormente que para el cloro manejábamos una masa de 35,5 gramos. 35,5 gramos. En este caso por 2. Entonces tenemos en total 71 gramos de cloro. Y ya tenemos nuestra información con respecto al cloro. Por otro lado tenemos el cloruro de sodio. El sodio, ya vimos, 23 gramos. El cloro, 35,5 gramos. En total, 58,5 gramos. Y entonces decimos que son 2 moles. 2 moles por un mol
No estoy colocando la sustancia para poder hacerlo ágilmente, pero pues ya sabemos que se coloca todo. 58,5 gramos. Cancelamos, ¿cierto? Moles con moles. Y en total tendremos 58,5 por 2, que nos da 117 gramos. 117 gramos de cloruro de sodio. Ya tenemos entonces las tres masas con las que vamos a trabajar nuestro ejercicio. Entonces, por el lado de sodio, 23 gramos, cloro, 71 gramos y cloruro de sodio, 117 gramos. Empezamos a hacer nuestras relaciones estequiométricas, ¿cierto? Entonces recordemos que en este caso debemos establecer dos relaciones, una por cada valor numérico que nos dan. Empezamos con el sodio, perdón, con el cloro, que nos dicen que tenemos 7,6 gramos de cloro, ¿cierto? 7,6 gramos de cloro y hacemos nuestra relación con el reactivo y el producto. Recuerden que siempre es el reactivo y el producto. Entonces, 71 gramos de cloro nos producen 117 gramos de cloruro de sodio. Cancelamos gramos de cloro con gramos de cloro y el resultado entonces es 7,6 por 117 dividido en 71. Eso nos da, ustedes allá verifiquen, 12,52 gramos de cloruro de sodio. Eso es lo que se puede producir con el cloro. Ahora miremos con el sodio. Lo voy a hacer en la parte de acá arriba para que no se nos pegue allá. Entonces 2,3 gramos de sodio y hacemos nuestro factor estequiométrico entre la ecuación del sodio y el producto. Entonces 46 gramos de sodio dice que producen 117 gramos de cloruro de sodio. Cancelamos aquí y hacemos nuestra operación. 2,3 por 117 dividido en 46. Y esto nos da que se produce 5,85 gramos de cloruro. Entonces revisamos entre 12,52 y 5,85. El menor es 5,85. Es decir, esta es la cantidad que se produce realmente y el cloruro de sodio es, perdón, el sodio, que es con el que se produce esa cantidad, es el reactivo límite. Entonces, el sodio es el reactivo límite. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y por favor, tomamos el apunte de este segundo ejercicio. A medida que vayan terminando de tomar el apunte, ya damos por finalizado aquí
nuestra clase del día de hoy.